El poeta estadounidense Ralph Waldo Emerson dijo: lo que llamamos en otros pecado, consideramos en nosotros como experiencia. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, tengo un problema religioso sexual. Deja a un lado la religión y disfruta lo que la naturaleza me dio. Lo que ella exige es puro haram. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Puro haram. ¿Qué significa haram? Pecado. Pecado. Ah, ok. Bueno, Hassan, tú eres el demandante en este caso. Sí, doctor Apolo. Explícame quién es Sofía, por qué la estás demandando y qué pides para que se resuelva tu conflicto. Por supuesto. Pues mire, doctor Apolo, yo demando a esta señora de aquí, que es mi esposa, que asiste a un tratamiento psicológico sexual, o si no, me veo obligado de acabar con el matrimonio y divorciarme de ella. Porque tiene algo muy malo en la cabeza y se tiene que arreglar, o si no... ¿Cuánto tiempo llevan ustedes casados? 5 o 6 meses. Poquito. Sí. Ok. Háblame de ti un poco. ¿Quién eres? ¿Dónde naciste? ¿Qué religión tienes? Sí. Se lo explico enseguida. Me llamo Hassan, vengo de Afganistán, soy un musulmán. Fui a España a estudiar ingeniería civil y trabajé en mi país, en España, y ahora hace 7, 8 meses que vine a los Estados Unidos para trabajar como aquí también. Ok. Y ya sabe usted que nosotros en Islam tenemos reglas, no comemos el cerdo, no bebemos alcohol, no fumamos, y por eso yo me iba a una tienda como Holy Land para que venden cosas de mi país, comida halal, carne halal y resto. Y allí me encontré a esta señora que trabajaba como vendiente allá. Y algunas veces yo le pregunté de productos, y qué significa esto, de dónde viene y tal. Y me ayudó mucho, fue muy amable, fue muy linda conmigo. Y la verdad es que me cayó bien. Y al cabo de unos meses, esa señora me invita a un café. Y esto no pasa en mi país, porque las mujeres en mi país nunca se atreven de tomar la iniciativa. Esto me cayó muy bien, entonces le dije que sí. Y fuimos a tomar un café y luego a cenar y al jardín, a tomar un barco en el lago. Empezaron a salir más a menudo. Y fue una historia muy romántica. Y le expliqué mucho de mi vida, de mi personalidad. Y bueno, ella se puso de enamorarse de mí, como yo enamorar de ella. De ella muchísimo. Te pregunto algo, ¿tenías alguna otra esposa en tu país? Porque puedes tener más de una esposa. La verdad es que tengo 2 y eso en mi fue país. Lo que me encantó. ¿Tienes 2 en tu país? Sí, tengo 2 mujeres en mi país, esposas en mi país, sí. Okay. Nosotros podemos casarnos con 4 mujeres. Ah, con 4. Hay un límite, 4. En la religión, sí. Ok, 4 mujeres. Y yo quería ser la 4ª, doctora. ¿Perdón? Yo quería ser la 4ª. ¿Tú querías ser la 4ª? Sí, y cuando le contaba mi religión y cómo que estaba casado con 2 mujeres, le encantaba mucho y sentía muy bien y, bueno, no sé qué puede explicar. Y entonces me dijo de salir una vez así, y entonces yo no pude aguantarlo y le pedí la mano. Y fue tan feliz que me dijo, venga, que nos vamos a un motel muy cerca. Y digo, aquí no. Pero eso es normal. Yo con mujeres no me acuesto hasta no sean mis esposas. O sea, si no nos casamos, no nos acostamos con mujeres. O sea, sexo prematrimonial no existe. Súper haram, súper pecado. Súper pecado. Sí, así que fue muy feliz y nos casamos. Y fue muy bueno, fue romántico, la historia fue perfecta, vamos. Hasta que me pidió
hacer cosas que yo veo que no me gustan. Me exigía cosas, me pedía que حطيتي بكسة يعني أو بطيزة مو معقولة Pero eso إنها es normal, eso es normal. يعني استغفر الله العظيم وأتوب إليه. Hassan, Eso es espérate, Hassan, normal. porque... O sea, yo no entiendo mucho lo que hablaste, pero por dime. lo que hiciste, me sospecho Es que algo. Doctora, eso es normal lo que yo le pedí a él. ¿Cómo? Es normal. es que algo asqueroso, algo Pero que ¿qué no qué se parte? suele, ¿Qué? no se suele hacer, tocar con dedos. Yo no puedo hacerlo, esto. O sea, no- no se puede tocar con las manos las partes privadas. Señora, esto es muy asqueroso, meter dedos en todos los Doctor, agujeros. eso es normal. en la intimidad eso es normal. Esto en mi país, en mi cultura, no se suele hacer, ni se hablar. Ni hablar. Ni hablar, esto es asqueroso. Y los dedos tienen otras partes donde poner estos agujeros que tenemos agujeros y cada agujero es para Pero yo una soy tu función, mujer. ¿no? Claro. De aquí comemos, de allá sale el bebé, de allá sale otra cosa. Y este agujero es para oír. Claro, y aquí por es eso- para respirar. y Pero esto yo creo- soy su esposa, doctora. Y aquí para comer. Sí, pero Hasta- yo soy su hasta- esposa. Doctora. Esto, gracias, señora. Gracias, doctora. ¿De verdad? Si yo te pido que me lo des, tú me lo tienes que dar. Déjame hablar porque todavía no he dicho lo peor. Hasta que al cabo de una semana o 10 días, esa señora me pide una cosa que... Astaghfirullah al-azim, ya Rabbi, Pero eso es watubu lo que ilayh. me hace sentir. Me pide una cosa que Eso todavía me hace peor. sentir Que a no mí. puedo. Sí, señor, sí, doctora. Pero Ni dime. puedo hablar de ello. Esto Díselo. es súper pecado. Por eso Eso tú no es un pero me pecado. tienes que decir... No, espérate, voy a hacer un receso para que le reces a Alá y te dé fuerza y me puedas explicar Por porque favor. es parte del caso y sin eso no voy a poder continuar. Eso no es un- A la vuelta, la parte culminante del testimonio del demandante. No se lo pierdan.